Hola a todos. A partir de esta semana en Modo Planner les vamos a ofrecer un microeconómico que va a estar a cargo de Sebastián Ricardi. Sebastián es periodista orientado a temas económicos y está formado en gestión pública y gestión del deporte. Y la idea es ofrecerles un panorama sobre la realidad económica argentina. Así que sin más, le voy a dar el micrófono a Sebastián para que nos comente cuáles fueron las noticias destacadas. Hola Sebastián. Hola Emi, ¿cómo andás? Bueno, me presento ante todos y sobre todo le doy las gracias tanto a vos como a Gastón por la confianza para formar parte de este proyecto. Trataremos de brindarles la mayor cantidad de datos y análisis posible para entender un poco lo que ocurre en general en el mundo y en particular en Argentina a modo semanal. Y quiero retomar rápidamente, ya que es la primera entrega de este micro, con una palabra que recién les comentaba a ustedes, que es confianza, ¿no? La misma confianza que existe muchas veces o que debe existir en las relaciones humanas, en los proyectos propios y grupales, es también lo que se necesita para que funcione la economía, ¿no? Estamos acostumbrados en nuestro país a sufrir muchas veces la desconfianza en nuestros dirigentes, no solamente políticos, toda nuestra clase dirigente, pero quizás está bueno entender a veces cuáles son las variables o los indicadores que nos permiten entender en qué nivel de confianza se encuentra esto. En general, en los cambios de gobierno, de la vuelta a la democracia, en el 89, en el 99, 2003 o inclusive 2015, hemos tenido una especie de pico de confianza que acompaña obviamente al voto popular, la mayoría que legítimamente obtuvo el gobierno actualmente del Frente de Todos, primero en agosto y luego en octubre del 2019, de manera quizás excepcional a lo que han sido todos estos comienzos de ciclo. Generó una especie de rispidez. ¿Con quién? Con los actores económicos. Actores económicos que son pequeños y grandes comerciantes, emprendedores, dentro del país y también fuera del país, inversores que deciden apostar por Argentina. Quiero aclarar que esto no es una cuestión que no pueda modificarse en el transcurso del tiempo. Que arranques con un alto nivel de confianza, como ha pasado en todos los gobiernos anteriores, no significa que terminen en buenas condiciones, ni tampoco que arranquen con un nivel más bajo, como ocurrió en esta oportunidad, significa que no terminen bien. Lo que sí queremos decir es que tanto en los primeros 100 días de gobierno que tuvo Alberto Fernández a cargo, que justamente se cumplieron el 19 de marzo, día que él anuncia el aislamiento social obligatorio, como en los días que le continuaron, por distintas cuestiones estructurales que arrastra nuestro país y por algunos antecedentes que tenían algunos funcionarios en gobiernos anteriores, podemos decir que le ha llevado a este gobierno a arrancar cuesta arriba, ¿no? ¿Qué ha sucedido hasta este punto de partida que vamos a comentar ahora? Que ha sido el comienzo de la semana que está finalizando ahora. Bueno, lamentablemente todos los activos argentinos, ¿no? Los públicos como los títulos, como la moneda nuestra, y también los activos privados, principalmente lo que son acciones de empresas, han caído mucho desde lo que ha sido la victoria electoral de Alberto y de Cristina hasta los días de hoy. Sin embargo, ahora vamos a empezar a decir, y lo van a ir viendo en la pantalla a medida que voy a ir hablando, Emi, van a ir viendo cómo se han desempeñado estos valores, de acuerdo a cómo comenzaron en la semana, y cómo han terminado en el día de hoy. Una cosita antes de empezar a desglosarlos uno a uno. ¿De qué depende todos estos valores, su camino y tendencia ascendente o descendente? Bueno, hoy podemos decir el principal factor externo es la pandemia, que desde marzo hasta fines de abril fue muy duro y ha castigado muchísimo la actividad real y obviamente los números económicos, financieros. Y el factor interno, más allá de todas las reformas estructurales que puedan estar todavía pendientes de hacer, hoy en día podemos decir que principalmente es la reestructuración de la deuda. ¿Cómo ha venido esta semana? Bueno, en lo que refiere a los factores externos, la pandemia, más allá de que ha ocasionado una crisis sin igual y muchísimas víctimas fatales desde su inicio a principio de año y profundización en las potencias en marzo, podemos decir que venimos en un camino de salida, o sea, la tendencia es más que positiva y el mercado es el primero que intenta reactivar su actividad y lo hemos visto con números verdes
que nosotros ahora, como van a estar viendo, en el S&P 500, que es uno de los indicadores principales que tiene la bolsa de Estados Unidos, lo reflejó a lo largo de la semana con un aumento del 3%, y que encima significó llegar a valores previos a marzo, en aproximadamente $3.000 el promedio, lo cual indica que la salida está cerca. No significa que esto vaya a ocurrir, sino que es la expectativa que tienen los inversores. El real, que se había devaluado más de 40% en Brasil, inclusive con su crisis sanitaria, que es mucho peor que en Argentina, sin embargo, en esta semana ha tenido una apreciación del 3,6%, lo cual hoy ha cerrado en 5,33 por dólar, lo cual indica que también están viendo una salida, aunque sea paulatina, de esta crisis sanitaria que generó conflictos en lo económico. Lo principal que hemos visto a lo largo de esta semana como factor interno, obviamente, que era el tema de la deuda. Para los que aún no lo saben, Argentina entró oficialmente en default por una deuda de 3 vencimientos de los globales que habían sido emitidos durante la era Macri, que no se pagaron por $503 millones el viernes pasado. Por lo tanto, Argentina está, ya no virtualmente, sino oficialmente en default, con toda la deuda bajo ley extranjera. Si les parece, pronto vamos a tratar de hacer un micro exclusivamente sobre la deuda, porque tiene distintas aristas para entenderse y para ver realmente cuán endeudado se encuentra nuestro país y cuán compleja es la situación. Lo Perdón, concreto Seba, es que te hago un sí, parate ahí. sí, Cuando se habla de default, porque en la semana se escuchó que era un default técnico, un soft default, ¿hay alguna exacto. diferencia entre un default tradicional y el default en el que entró Argentina el 22 de mayo? A ver, claramente Argentina se encuentra en default. Argentina no ha defaulteado el 100% de su deuda, sino que el default es sobre esos 3 bonos, que son alrededor de 20 los que Argentina debe bajo ley extranjera, que no pagó. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Como existe una cláusula de cross default, que cualquier bonista de cualquier bono ante un default sobre uno en particular puede iniciar una demanda por el propio, aunque no estén debiéndole nada del suyo. Para eso se deben cumplir determinados requisitos, como cubrir un piso de demandantes. No puede uno solo ir y solicitar el cobro de su bono si el que defaulteó fue otro. Pero si se dan las condiciones legales, obviamente que ya están en condiciones de solicitarlo. Esa es la diferencia entre un default total y un default parcial que necesita activarse legalmente, y eso requiere de tiempo. Como Argentina se encuentra negociando de manera amistosa, podríamos decir, porque hay voluntad de las dos partes, una reestructuración de toda su deuda e incluye a todos sus bonos, es que el mercado no reaccionó ya negativamente porque tenía apreciada la situación de default en estas circunstancias, que si no se arregla en el corto plazo va a generar una brutal caída de todos los precios de los bonos, y si se arregla va a generar como mínimo una leve suba en la cotización de los nuevos bonos de cambio. ¿Se entendió hasta ahí, Emi? Perfecto, gracias. Entonces, en la semana lo que ha ocurrido es que sigue sin haber acuerdo, siguen habiendo negociaciones y tenemos más rumores que certezas de parte de los dos sectores. Que acaba de ocurrir hace apenas una hora. Dos de los 3 principales comités que aglomeran a todos los bonistas acaban de, habiéndose cortado el acuerdo de confidencialidad ayer, acaban de publicar la contraoferta que le habían hecho al gobierno, que es alrededor de unos 53 a 55 centavos por dólar invertido en bonos, que nosotros lo conocemos como valor presente neto, que a priori está alrededor de un 20% por encima de la última oferta del gobierno. Es decir, todavía las puntas no se han acercado, no hay al día de hoy una certeza de que haya un acuerdo, pero volvemos a decir esto, la diferencia anterior era mayor. Como el lunes vence la extensión de la oferta oficial del gobierno, lo que ya es un hecho es que Martín Guzmán va a extender como mínimo 10 días para seguir negociando este tipo de contraoferta que hizo, en este caso, los dos principales sectores de bonistas, a la espera de un acuerdo. En lo que yo veo, no se asemeja a algún tipo de acuerdo en los próximos 10 días. Esto pinta para un poco más largo como mínimo. Por lo tanto, vamos a seguir fluctuando en las cotizaciones de los bonos, y Argentina desde ya tiene denegado el ingreso al mercado
de crédito externo y por eso se ve obligada a cotizar, a emitir deuda para pagar todo lo que es hoy déficit fiscal, porque es mucho más grande el gasto público que sus ingresos. Y hablando de esto, te quería tirar dos datos, Emi, que se conocieron y que publicó el INDEC entre miércoles y jueves. El déficit primario de abril fue de aproximadamente 230.000 millones de pesos. El mismo mes del año anterior había dado un superávit de 409 millones de dólares. Perdóname, me corrijo, hablamos de pesos, ahora sí, hablamos de pesos. Esto quiere decir que hubo 232.000 millones de pesos más de déficit que el mismo mes del año anterior, y que todo eso se financió con emisión monetaria que hace el Banco Central. Y otro dato muy importante fue el comercio exterior. Argentina tuvo un superávit comercial, es decir, exportó más de lo que importó por 4.720 millones de dólares en el primer cuatrimestre, que es cuando está la liquidación de la cosecha gruesa, es cuando Argentina tiene sus mayores ingresos por comercio exterior, siendo que el proyectado por el Ministerio de Economía en el año iba entre 20 y 25.000 millones de dólares. Estos 4.700 millones en un tercio del año no es un dato que genera muchas expectativas, más aún porque las importaciones se desmoronaron 30% por la inactividad económica. Es decir, si Argentina hubiera tenido una mejor actividad económica, este pequeño saldo comercial habría sido menor o neutro. Son todas alarmas que el Banco Central tiene detectadas, pero hay que ver si sabe cómo resolverlas. Y en esto quiero decirles y tirar un dato que fue esencialmente esta semana, como el Banco Central venía vendiendo 1.000 millones de dólares en el mercado único libre de cambios que tiene solamente para lo que es exportación e importación, es el dólar oficial que hoy cerró a 68,54, ha generado una especie de nuevo torniquete con medidas el lunes que fue feriado sobre el dólar MEP y el dólar contado con liqui, que hizo que uno se mantuviera estable en 115 y que el MEP bajara 2 pesos de 110 a 108 en la semana. Lo que hicieron ayer fue prácticamente ajustar más aún y expulsar del mercado único libre de cambios a muchos importadores y obligarlos a tener que invertir por el conocido ya dólar MEP o dólar contado con liqui, que está arriba de los 110 pesos, para no absorber reservas del dólar oficial. Esto hizo que hoy el Banco Central comprara, que sería eventualmente una buena noticia, 180 millones de dólares, pero obviamente son medidas de muy corto plazo y que muy posiblemente en el largo o hasta en el mediano plazo termine trayendo aún más complicaciones y reducciones en las reservas netas del central, que hoy están en 8.500 millones de dólares aproximadamente, en las reservas brutas, que están en los 42.500 millones de dólares, según lo informado hoy. Bueno, Seba, la verdad es que si yo combino estos factores que vos mencionás, un déficit primario explotando, menor disponibilidad de dólares por un deterioro del superávit comercial esperado, con la caída de actividad económica en los próximos meses por la cuarentena, obviamente entiendo que esto va a presionar sobre las expectativas de inflación al alza, ¿no? Exactamente, Emi. La única razón por la cual hoy no estamos teniendo un brote o rebrote, que está de moda esta palabra, pero inflacionario y no sanitario, es porque la actividad está parada. Vos mismo lo dijiste, el INDEC publicó, por ejemplo, que la venta de electrodomésticos y artículos del hogar en el primer trimestre, que todavía no había cuarentena en su mayor parte, por ejemplo, fue del 33% con una inflación del 50% anual, ¿no? Interanual. Entonces, la gran razón por la cual no tenemos hoy incrementos en la inflación, que solamente se vio en los alimentos en el último mes de abril, es porque realmente no se está vendiendo. En cuanto esto se recupere, desde ya, que el gobierno va a tener que hacer, y vamos, si quieren, la semana que viene explicar un poquito de esto, absorber muchísimos pesos de su base monetaria, que salgan del circulante, porque si no, todo eso va a ir al consumo, y lo que parece bueno, como decir, reactivación de la actividad, no lo va a hacer como tal, porque lamentablemente está muy desbalanceado hoy el valor del peso respecto a lo que son los bienes que están hoy comerciando.
comercializándose, ¿no? Así que esperamos, sin lugar a dudas, para el segundo semestre, si se va normalizando, un rebrote inflacionario y las expectativas están en el 50%, cuando a principio de año era un 35%, y en Ok. alza. Y siendo, vamos, siendo un poco optimistas de tu perspectiva, combinando el contexto internacional con la posibilidad de cerrar el acuerdo de deuda, ¿cuáles te pensás que son los aspectos positivos o las oportunidades que tiene el gobierno para enderezar el rumbo en los meses que siguen? Sin ser adivino, obviamente, porque ninguno tiene en este momento la bola de cristal, empezamos hablando de la confianza. Si hay un elemento que el gobierno tiene al alcance de su mano, sin tocar ninguna reestructuración que necesite de leyes básicas, hoy es el acuerdo por la deuda. Es indispensable que el gobierno llegue a un acuerdo con los bonistas bajo ley extranjera. Lo puede hacer, no va a ser fácil, pero lo puede hacer porque ha pasado ya mucho tiempo y lo podría haber hecho quizás en marzo y hoy estamos ya casi en junio, pero es sin lugar a dudas lo que sería un pequeño disparador, pero no va a solucionar ninguno de estos desbalances que hoy tiene el gobierno macroeconómicos. Lo que creo que va a hacer, sin lugar a dudas, es evitar una profundización de ellos, ¿sí? Y la otra gran, pero gran pregunta es qué hace con el dólar. Esto, por un lado, va a traer un relajamiento en los distintos dólares, los financieros y el oficial, pero la escasez de reservas va a seguir existiendo, ¿sí? La falta de competitividad con las monedas de los países con los que más comercializa, como el real, principalmente, que es nuestro principal socio comercial, Brasil, va a seguir existiendo. Y obviamente después, cómo se reactiva la economía con un montón de actores que han caído muy por abajo y hasta han perdido muchísimo capital, va a estar. O sea, hoy no podemos ver ver que asome una reactivación que no sea un rebote mínimo, con suerte para el final del segundo semestre. Y esto está por verse porque el gobierno hasta ahora ha optado por una escasa flexibilización, y lo hemos visto en el último anuncio del fin de semana pasada del presidente, ¿no? Entonces, eh, por ahora no asoma ningún atisbo de reactivación fuerte. Sí puede encontrar una tranquilidad, sobre todo en los precios de las acciones, que déjame decirte, ya lo han visto en la pantalla, pero el Merval en pesos y en dólares esta semana cerró un 7% negativo, y el riesgo país, por el contrario, bajó 5%. Entonces significa que los bonos soberanos han subido aproximadamente ese valor en los 4 días hábiles. ¿Por qué? Porque están expectantes de un acuerdo de la deuda. Las acciones, que tienen más que ver con la actividad económica aún que con la deuda, han mostrado su deterioro, y de haber una reactivación por el tema de la deuda, obviamente que van a subir. Pero todo esto es muy a corto plazo, lo vuelvo a decir, y vamos a necesitar más efectos de confianza que nos brinde el gobierno con otras medidas que, para mí, las de esta semana, que son más coercitivas que de amplitud, no van por ese sentido. Ok. Bueno, Seba, creo que nos diste un panorama completo, ¿sí? Muchas gracias. Así que vamos a llegar hasta acá y la semana que viene veremos cómo sigue la historia de la deuda y cómo sigue, bueno, el resto de la economía argentina y la relación con el resto de la economía mundial. Así que, sin más, te agradezco y nos vemos en la próxima semana. Muchísimas gracias a vos y a Gastón, y espero no haber aburrido a nadie, y nos vemos la semana que viene.